Mayalen hizo su doctorado en Geología en la Universidad Complutense de Madrid. En este vídeo nos cuenta uno de los mayores peligros que podrían desatarse en este planeta como consecuencia del derretimiento de las regiones polares, el peligro asociado al derretimiento del permafrost. Mi pregunta hace referencia a uno de los procesos o acontecimientos más importantes que están pasando actualmente en las zonas continentales del Ártico, que es el deshielo del permafrost. Pero antes de ver qué va a pasar con ese permafrost, primero vamos a ver lo que es el permafrost. En términos geológicos, el permafrost es ese suelo congelado que se encuentra a una temperatura inferior a 0 grados por un periodo mínimo de 2 años. Este suelo congelado se encuentra por debajo del suelo activo, del suelo que pisamos nosotros, y denominamos suelo activo a ese suelo que se descongela durante los veranos y se mantiene en estado de congelación durante los inviernos. Este permafrost se extiende a lo largo de 23 millones de kilómetros cuadrados por Siberia, principalmente por Siberia, por Alaska y por Canadá. Contiene grandes capas de hielo que pueden alcanzar hasta espesores superiores de 70 a 70 metros y contiene hielo que se formó durante los grandes periodos glaciares de la historia de la Tierra. Prácticamente, durante los últimos 11.000 años de la historia de la Tierra, este permafrost se ha mantenido intacto. ¿Pero qué es lo que está pasando actualmente en el permafrost? Pues los diferentes estudios demuestran que el permafrost ha empezado a descongelarse y además muy rápidamente. Tenemos dos indicios principales. Por una parte, la extensión del permafrost se disminuye y por otra parte, la temperatura media interna del permafrost ha aumentado 0,3 grados en los últimos 10 años. Bien, si nos vamos al pasado, si analizamos qué es lo que ha pasado en el permafrost en una climatología análoga a la actual, como puede ser el último interglaciar, más o menos hace 125.000 años, los estudios demuestran que con un aumento de temperatura entre 1 y 2 grados, prácticamente parte del hielo que se encontraba o parte del permafrost que se encontraba al este de Europa desapareció. Entonces, si seguimos con esta tendencia de aumento de temperaturas, ¿qué es lo que va a pasar con el permafrost que conocemos actualmente? Bien, por un lado, todos los modelos que se han presentado en el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, auguran que en general la extensión del permafrost se puede reducir entre un 4 y un 15 millones de kilómetros cuadrados para el año 2100. ¿Esto por qué ocurre? Porque básicamente el permafrost ha empezado a descongelarse y muy rápidamente. En algunos de los trabajos que se han publicado últimamente, por ejemplo presenta diferentes datos del círculo ártico polar y demuestra que en general el deshielo del permafrost es muchísimo más acelerado de lo que pensábamos en los últimos años. ¿Y cuáles son las consecuencias principales que puede generar este deshielo? Pues por una parte, el suelo que se encuentra por encima del permafrost se puede saturar debido a la descongelación de ese hielo. Esta saturación que puede promover el colapso de ese suelo y generar cráteres tan espectaculares como el de Batagaica en Siberia. Una de las consecuencias más importantes, que puede tener la generación de estos cráteres y el colapso de ese suelo puede ser la destrucción de ciertas infraestructuras que se encuentran arraigadas en ese suelo, como pueden ser las carreteras, las vías de tren y los edificios. Todo esto si sube la temperatura y si se sigue descongelando el permafrost. Esto genera un cambio de estilo de vida total en el ser humano, porque debido al derrumbe debido a la afectación a estas infraestructuras, podemos tener cambios muy importantes en el sistema económico, en el sistema social y también episodios migratorios derivados del cambio climático actual. Además de esto, puede afectar significativamente a ciertas regiones del Ártico, como puede ser Rusia, ya que el 63% del territorio ruso se asienta actualmente en zona de permafrost.
Además de observar o predecir ciertos cambios en el estilo de vida del ser humano, también podemos tener cambios relacionados con la vegetación y con la fauna. Parece que durante los últimos años ha aumentado la extensión de los drunken trees o árboles borrachos, que son estos árboles que pierden estabilidad por el cambio, por la saturación del suelo, y en algunos casos, en esos paisajes donde el drenaje es muy activo, el bosque boreal puede ir perdiendo extensión y pueden florecer ciertas especies esteparias. En el caso de la fauna se ha observado que ciertas especies que se localizaban prácticamente en latitudes un poco más bajas han empezado a colonizar ciertas latitudes más altas. Y por último, ¿cuál es uno de los procesos más dramáticos, vamos a llamar, que puede generar el deshielo del permafrost? Esto siempre sí a largo plazo. Por un lado, puede ser la liberación de los gases de efecto invernadero. Hoy en día sabemos que el permafrost contiene 177.000 millones de toneladas de carbono en su interior. Si llegamos a derretir ese hielo que se encuentra en el permafrost, se liberaría mucha cantidad de carbono a la atmósfera que generaría una retroalimentación positiva del sistema climático actual. ¿Esto en qué consiste? Que liberamos carbono, se aumentan las temperaturas, estas mismas temperaturas derretirían más permafrost, entonces llegaríamos a un ciclo cerrado. Pero ¿qué es lo que dice el IPCC sobre el deshielo sobre la liberación de estos gases de efecto invernadero? Por una parte dice que hay una alta confianza de que esto puede pasar, que el carbono que se libere del permafrost puede generar una retroalimentación positiva en el sistema climático actual, pero por otra parte también admitimos que hay una alta incertidumbre sobre la cantidad de carbono y de carbono que vamos a emitir a la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como comunidad científica debemos de hacer para, por una parte, analizar o preestimar cuánto carbono se va a liberar y por otra parte también, y muy importante, preestimar cuál va a ser la evolución real del permafrost a corto, medio y largo plazo? Pues hay medidas muy importantes que tenemos que establecer. Por una parte, necesitamos establecer cuáles son los puntos de referencia que debemos de analizar en el permafrost, como pueden ser cuál es el ratio de descongelamiento de ese hielo, cómo se descompone la materia orgánica que existe acumulada en ese hielo. Una vez que tengamos establecidos esos puntos, debemos de establecer nuevos puntos de monitorización a lo largo de todo el Ártico para obtener más datos. Y una vez que tengamos todos esos datos, debemos de elaborar modelos integrados que nos permitan predecir cuál va a ser el futuro del permafrost también a un corto, a un medio y a largo plazo. Si no llegamos a coger todas estas medidas, el queso gruyère natural que hoy en día tenemos también o podemos tener en el Ártico puede ser muchísimo más grande de lo que esperamos actualmente.